Muy buenos días, señores estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a esta nueva semana de trabajo y de labores. Estoy trabajando con los chicos de pedagogía de la matemática y de la física de la Universidad Estatal de Bolívar. Para mí es un gusto trabajar con los chicos. Así que vamos a ver, son los chicos que trabajan en la parte se podría decir de los números exactos, ¿no? Entonces, con ellos vamos a ver algo muy importante. ¿Cómo nació esta situación de la información? ¿Cómo se mueve tanto dinero? En ese momento no creían mucho en la información que se estaba por trabajar en la web, ¿no? Era algo que realmente ni las grandes empresas estaban decididas todavía a aportar. Claro que más allá había muchas universidades en Estados Unidos que con ese proceso de conocimiento, de comprar ese conocimiento, y más que todo por la orientación que tenían, ¿no? Estas universidades, por ejemplo, hablemos de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, en el año 60 hicieron un proceso de mejorar su calidad de educación. Y miren, donde que dice va la educación, va también los pueblos, ¿no? Entonces sería un mensaje y un llamado. Entonces vamos a hablar lo que es la importancia de la generación de la información, qué proceso tiene la información, cuánta durabilidad tiene la información y también su proceso de vida de una información, ¿no es cierto? Y en base a esa información también se desarrollan bastante lo que son los programas, por una parte. Por otra parte, podemos hablar todo este proceso de navegadores que ha existido. Por ejemplo, tenemos Yahoo, tenemos Google, que es ya lo último que tenemos, que son empresas grandes que siempre se están vinculando con otros actores para quedarse como primer lugar. Una de las empresas que se han crecido totalmente, pero antes también vamos a ver de Yahoo, cómo nació, cómo fue su proceso también evolutivo, cómo ellos metieron publicidad. Asimismo vamos a hablar de Licus y así algunas plataformas más que tenemos, que cómo es este proceso de la informática y de la información que se ha ido desarrollando. Así que vamos a empezar. Buenos días. Vamos con Gisela. Buenos días. Buenos días. Gestión de la información. Gestión de la información, GI, es la denominación convencional de un conjunto de procesos por los cuales se controla el ciclo de vida de la información, desde su obtención por creación o captura hasta su disposición final, su archivo o eliminación. Tales procesos también comprenden la extracción, combinación, depuración y distribución de la información a los interesados. Entonces, aquí podemos hablar un poquito lo que es el ciclo de vida de la información, que es un proceso dividido en etapas, en donde los datos nacen y terminan a lo que ya se deja de utilizar. En el ciclo de información hay fases. Tenemos la fase de captura, la fase de guardado, la fase de utilización, la fase de archivado y la fase de borrado. En la fase de captura es donde se produce la creación de los datos en bruto, es decir, donde se coge la información que necesita la empresa. En la fase de guardado es donde se va a almacenar la información para protegerla y garantizar su seguridad, que no exista ataques o errores informáticos. En la fase de utilización es la fase importante en donde estos datos o esta información se utiliza para un proceso de toma de decisiones de la empresa. La fase de archivado es donde en esta fase se permite guardar o almacenar esta información. Y la última fase, que es la fase de borrado, es donde ya después de un tiempo esta información que está archivada no se utiliza, hay que eliminarlo. Entonces podríamos decir que la gestión de información lo que hace es conseguir la información que la persona necesita en el momento que lo necesita y para la toma de decisiones. Correcto, muy bien. Y como le dije, entonces estamos hablando que la gestión de la información tiene un ciclo de vida, ¿no? La información siempre va a ser importante siempre y cuando ya tenga en este momento la trascendencia, pero habrán temas nuevos, entonces ahí terminará con su eliminación y su archivo, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Se le vamos con la siguiente párrafo, por favor. Me ayuda con la lectura, Doris. El objetivo de la gestión de la información es garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. En este contexto, los objetivos principales de la gestión de la información son maximizar el valor y los beneficios derivados del uso de la información, minimizar el coste de adquisición, procesamiento y el uso de la información, determinar responsabilidades para el uso efectivo, eficiente y económico de la información y asegurar un suministro continuo de la información. Cuando nos referimos a garantizar la integridad y disponibilidad de la información, se desarrolla o se crea tareas o etapas para estas, como implantar sistemas para conversar, organizar y recuperar cualquier tipo de información, ya sea interno o de carácter técnico. También se requiere garantizar el acceso a la información, ya sea en formato electrónico, que nos permita también con un buen acceso a la web.
También debemos mantener un sistema especialista sobre la información que debe ser actualizada, no debe ser de tiempos antiguos, sino debe ser una información que ya debe ser revisada previamente y que sea actual, que nos sirva para nosotros poder disponer de tal información. También nos dice desarrollar sistemas modernos y flexibles con dimensionalidad selectiva. Para un tema no debe ser simplemente una sola página que nos lleve a una información, sino debe ser de varias fuentes para obtener más información variada. Ujú. Crear y mantener sistemas para que la información fluya con rapidez y eficacia. Evaluar la forma de continuar el sistema de información para mantener los niveles de calidad esperado, porque no debemos obtener ninguna información que no nos beneficie, por ende debe ser de mutua calidad. A partir de ello es lo que nacen los objetivos principales que es de la gestión de la información, que es maximizar el valor y beneficios de la información y asimismo minimizar el costo, porque antes para adquirir alguna información se debía buscar en libros, bibliotecas, pero ahora vuelta con el internet y la facilidad que nos permite, también nos disminuye el costo que nos costaría buscar un libro, sino simplemente entrarnos a una buena internet y buscar información. En general, la gestión de la información esto nos permite garantizar la integridad de la información, que sea más accesible y fácil para acceder a nosotros mismos. Muchas gracias, Doris. Correcto, muy bien. Entonces, lo que decimos, lo que nos dices, Doris, en definitiva es lo que nosotros queremos es maximizar los beneficios, ¿no es cierto? Que esa información que antes estaba costoso, porque los libros costaban, qué sé yo, 60, $80, esa información lo podemos tener en la web, ¿no es cierto? Entonces, minimizar el costo de adquisición y lo podemos tener con un clic, ¿no es cierto? Y ahora nosotros también tenemos la biblioteca dentro de la universidad, que podemos sacar libros de matemáticas, de física, de química, de álgebra de Baldor, podemos sacar de TICS, de tecnología de la información y la comunicación, podemos sacar lo que sea ofimática, podemos sacar de hojas de Excel, de Word, manejo de, ¿cómo se llama? PowerPoint, podemos sacar lo que es por libros de inteligencia artificial. Entonces, lo que nos hace de todo eso, porque esos tienen las licencias, todas las universidades, no solamente la de Bolívar, ¿qué hace? Que podemos ampliar los beneficiarios, ¿no es cierto? Que serían todos los estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar. ¿Y cuál sería esto? Minimizar los costos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, como son estudiantes, pueden acceder a esta información, pueden tener información, a la bibliografía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta información obviamente va a ser de fuente y no tiene que necesariamente mucho ser contratado, pero sí podemos utilizar varias fuentes para determinar, por ejemplo, la construcción de un concepto o de un contenido, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Doris. Vamos con navegadores. Dayanet, buenos días. Ya, los navegadores. Un navegador web, también llamado un navegador de Internet o simplemente un navegador, es una aplicación de software que permite acceder a la World Wide Web con un solo clic. Abre una ventana a todo el conocimiento humano. Puede buscar respuestas a todas las preguntas que tenga. Con un navegador web, puede navegar en cualquier página web y visitar fácilmente otros sitios, al igual que puede navegar con un barco de un lugar a otro. Tenemos los siguientes navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Avast Security Browse, Opera, Vivaldi y Brave. Ya, para nosotros navegar o adquirir información tenemos que conocer y percatarnos que consultemos y naveguemos en una web segura porque estamos compartiendo nuestros datos. ¿Y cómo podemos percatarnos? Tenemos que tomar en cuenta que cuando consultemos en la parte izquierda, al lado de la URL, Ujú. vamos a encontrar un candado cerrado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es, es, esto es una página certificada. Quiere decir que aquí nuestros datos van a estar seguros y toda la información va a ser verídica. Otro tip que tenemos que tener en cuenta es que cuando consultemos tenemos que percatarnos que el sitio tiene que empezar con las siglas HTTPS, que eso significa que es una página que está acreditada por una persona. Si encontramos una página que solo tiene las siglas HTTP,
y no tiene la S, es una página que no es muy confiable y nuestros datos pues no van a estar seguros. Vamos a encontrar la información, pero no es una página muy confiable. Y dentro de los navegadores que tenemos actualmente, Google Chrome es uno de los considerado uno de los navegadores que son más rápidos, más seguros y que la mayoría de las personas ocupan, a diferencia de los otros. Ujú. Correcto, muy bien, gracias, Dayanet. Entonces, miren, aquí la seguridad de los navegadores nos dicen este dato, Dayanet, que nosotros no podemos, y es así, ¿no? No podemos entrar a unas páginas que, por ejemplo, te salen que te ganaste un premio, te ganaste una canasta, te ganaste algo, ¿no es cierto? Y son generalmente cuando estamos ahí, muchos utilizamos o a veces utilizan para en sus computadoras para tener la banca móvil. ¿Y qué estamos hablando de eso? Que ese lugar como pueden robarse también la información y los datos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que ver que esas páginas deben tener la codificación respectiva. HTTPS, dos puntos, slash, www, lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Punto .ub, punto, ¿cómo se llama? Ministerio de Finanzas, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver esa información que tiene que ser. Solamente así nosotros podemos determinar que esa página está bien. Si no está así, lamentablemente será una página que nos lleve a otras cosas y no podamos nosotros determinar si esa página es correcta o no es correcta, ¿no es cierto? Entonces, no nos olvidemos. HTTPS, dos puntos, slash, www, ¿no es cierto? Que es una de las formas, ¿no? Pero ustedes me pueden decir, pero dicen, hay personas que se dedican también a hackear, es verdad. Es como un candado que se pone, como le dije anteriormente. Pero ¿qué pasa si es que nosotros ponemos un candado en la casa y viene alguien con una sierra y le corta, ¿no es cierto? Tenemos esa situación y a veces están los hackers. Mucha información de estados y de países se han sacado, pero eso es una página oficial que realmente ahí lo que tendrían que es cuidar sus seguridades, ¿no es cierto?, de ingresos. Acá estamos hablando de los diferentes tipos de navegadores. Vamos a hablar con el Explorer, ¿no? Por lo que nosotros tenemos la empresa Microsoft, que es una de las empresas más grandes, y una forma de motor de búsqueda, por ejemplo, lo hacemos desde la siguiente manera, ¿no es cierto? Cuando nosotros instalamos y se instala por defecto, se instala lo que es el Internet Explorer. Con ese Internet Explorer instalamos los otros navegadores, ¿no? Viene por defecto, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en el proyecto de las diapositivas, era una lucha también anteriormente, no se consideraba como algo relevante o algo que se podía vender bajo lo que es la navegación, ¿no es cierto? Estos motores de búsquedas, no había esa situación. En Estados Unidos, donde que se generaban cada uno de estas empresas grandes, pero bueno, poco a poco se fue dando para eso, ¿no? Pero por configuración está ahí y son uno de los elementos que también ya se están caducando dentro de lo que es, cuando nosotros formateamos una máquina, limpiamos una máquina, tenemos que obviamente comenzar a instalar los drivers, también todo lo que es los positivos de, ¿cómo se llama?, de aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint, pero viene de configuración, viene con lo que es Internet Explorer, ¿no? Por otra parte, tenemos el Google Chrome, que es uno de los buenos navegadores también que se utilizan, lo utilizamos y es muy fácil también, por ejemplo, para lo que tenemos una aplicación que le vamos a ver en los temas anteriores un poco lo que es inteligencia artificial, también sirve, los dos sirven, ¿no? El Mozilla como el Chrome, pero que el Chrome tiene una mayor facilidad también de pantallas y de manejo, ¿no? Por ejemplo, para esto. Y las navegaciones son buenos navegadores los dos. Mozilla es uno de los navegadores muy utilizados, lo que es en Ecuador, lo que tenemos para con el Keybooks, que Keybooks es un correo que nosotros podemos hacer, qué sé yo, vacaciones, pedir vacaciones, una persona dar un nombramiento, una reubicación de una persona, una determinación, pago de una cuenta, qué sé yo. Es un correo electrónico con una firma electrónica que te posibilita navegar y bajar estos archivos. Nosotros lo utilizamos lo que es en Mozilla. Tenemos también Avast, tenemos Opera, Vivaldi y Grabs. Tenemos diferentes navegadores, cada uno también tiene su importancia y así van naciendo navegadores de esta manera, desarrollándose el mundo de lo que es de cada una de estas aplicaciones, ¿no? Vamos con la siguiente. Vamos a hablar un poquito de la historia. Y conociendo la historia, vamos a partirnos desde el año 1994 y me va a ayudar en esta lectura Carolina. Buenos Ya, días. buenos días. Vamos a hablar de Wade Crowley, 1994. Wade Crowley nació como un proyecto universitario en la Universidad de Washington, Estados Unidos. Su creador, Brian Pinter, vendió el motor de búsqueda a AOL a mediados de 1995, el cual a fines de 1996 fue adquirido por Excite. Excite, ya, correcto. ¿Qué más?
¿Qué podemos ver? Ya, y estamos diciendo que este web crawler fue el primer metabuscador que tenía su propia base de datos, en donde podíamos encontrar o buscar, o sea, tipo de imágenes, audios, videos, noticias, páginas amarillas, páginas blancas, y también contaba con un lenguaje multilenguaje que tenía, o sea, en varios idiomas, no solo en un solo idioma, que beneficiaba a sus buscadores. Ujú. Correcto, muy bien, ¿no? Entonces, mire, una de estas plataformas de búsqueda realmente terminó en las manos de Excite, ¿no? Terminó en las manos de Excite, pero una de las plataformas de búsqueda que le fue generando también un poco de desarrollo, porque antes la programación les comento que realmente solamente eran líneas de programación, ¿no? Y no estaban muy desarrolladas, pero entonces aquí ya comenzaron a mandar imágenes, videos, y como nosotros podemos ver también algunos anuncios, ¿no? Porque comienzan también un poco de anuncios, pero no tanto. Después tenemos la otra que es, en 1994 tenemos Lycos. Jefferson, por favor. 1994, Lycos. Al igual que otros motores de búsqueda, Lycos nació como proyectos de investigación de la Universidad de Carnegie Mellon por el doctor Michael Mauldin. Lycos fue la primera empresa en Internet en basar su publicidad. También Lycos se destacó por su capacidad para rastrear y catalogar grandes cantidades de información en Internet. Utilizaba algoritmos de búsqueda avanzados para indexar y clasificar páginas web, brindando a los usuarios resultados relevantes y precisos. También en 1995, Lycos lanzó su propio directorio de páginas web conocido como Lycos Guide, que ofrecía una selección de sitios web organizados en diferentes categorías. Y también en 1996, Lycos salió a la bolsa y se convirtió en una empresa de las primeras en Internet en hacerlo. En los años siguientes adquirió varias empresas y amplió sus servicios para incluir correo electrónico, chat, juegos de línea y otros servicios en línea. Ujú. Bueno, se fue modernizando, ¿no? Sino que fue también uno de los principios para comenzar a mandar más publicidad en cada uno de estos, ¿no es cierto? Comenzó a trabajar con publicidad, que es uno de los aspectos que también se fueron desarrollando poco a poco, ¿no? Y estos, miren, entonces todo tiene un proceso, un desarrollo, ¿no es cierto? Vamos con Excite, Jessica, 1994. 1994 es Excite, fundado por Mark Van Haren, Ryan McClure, Ben Luch, Joy Kraus, Grant Spear y Martin Reinfried. Estas personas, 5 hackers y un experto en ciencias políticas, investigaron para la biblioteca de una universidad de Stanford cuál sería la mejor forma de buscar y recuperar información para solucionar el problema de dicha biblioteca. Excite era en realidad una colección de sitios web y servicios lanzados en 1995 y muy popular durante sus primeros años. Ujú. Y también dice que ofrecía semejante a lo que hizo y hará Yahoo: noticias, buscador, información del tiempo, email, chat, páginas personalizadas, contenido que obtenía de decenas de fuentes diferentes. Correcto, la relación, ¿no? Muchísimas gracias, Jessica. Es la relación que también comienza a ser, ¿no? Pero para hacer historia, ¿no es cierto? ¿Cómo nace estos buscadores? Por ejemplo, había una biblioteca muy inmensa y se reúnen estos 5 chicos se reúnen en la Universidad de Stanford y dicen, ¿cómo? A ver, ¿cómo lo podemos mejorar? Bueno, las cosas han cambiado en este momento, ¿no? Pero antes nosotros íbamos a la biblioteca y en bibliotecas pedíamos una ficha y en la ficha buscábamos justamente y el señor que buscaba se iba recorriendo por todos los pasillos buscando los libros que nosotros necesitábamos para estudiar, ¿no es cierto? Entonces ellos trataban de ver cómo le podemos hacer, era una biblioteca extremadamente grande, cómo lo podemos hacer que que esa información, que esos libros lo podamos automatizar y mediante eso solucionar el problema que teníamos y la persona pueda conseguir más rápido dónde se encuentra el libro, ¿no es cierto? Y decir, qué sé yo, que está en la percha 5, bandeja 8, por ejemplo, se me ocurre decir así. Entonces lo hacíamos. Entonces, cuando nace el ICUS, nace también con esa situación, con un poco de lo que es información, clima, tiempo, horóscopo, etcétera, etcétera, y alguna información más que lo podían poner. Entonces, vinculándose con otras personas que también han subido información a la red, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso también fue un poco el éxito de Excite dentro de las empresas que fueron más fuertes y más duras también, como Yahoo. Vamos con lo siguiente, Alta Vista. Me voy a ayudar con la lectura de Alta Vista. 1995. Eduardo. Sigue. Nació en los laboratorios de Digital Equip Corp. De Tech Research en Palo Alto, California, Estados Unidos. Sus dueños actuales son Compaq y CMGI Inc.
En primer término, los ingenieros de Dick Richard crearon un software llamado Spider o Crow, el cual rastreaba Internet indizando y mostrando la información recolectada. Ujú. Este navegador Altavista fue un navegador muy popular en sus años. Los usuarios lo que más destacaban de este era su diseño sencillo y la gran cantidad de sitios indexados que podían utilizar. Ujú. Aquí también ya se pudo buscar lo que eran canciones, MP3, videos y fotos. Tanto fue su popularidad que Yahoo optó por el 2003 más o menos para comprarlo. Sin embargo, también hubo celos de la misma empresa de Yahoo, ya que aunque lo habían comprado, seguía compitiendo a nivel de buscador con Yahoo, por lo cual esto lo suplantó por Bing y fue cerrado totalmente en el 2011. Ujú. Y es lo que hacían las empresas, ¿no? Compraban las empresas y esta fue una de la Yahoo, pero realmente como tenía y la gente le buscaba ni siquiera por Yahoo, sino que le buscaban por Altavista, le eliminaron totalmente, ¿no? Eso es el monopolio y la generación de monopolio también las grandes empresas que le han llevado hasta juicios y a demandas. Vamos con la siguiente, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente, por favor. Vamos con 1995, Yahoo. ¿Me ayudan con la lectura, por favor? A ver, 1995, Yahoo. Es un caso muy especial porque debe ser un portal de búsqueda de Internet más viejo, conocido y visitado. Pero la mayoría de sus usuarios no saben que Yahoo es principalmente un directorio web y no un verdadero motor de búsqueda. Bueno, esto nos quiere decir que Yahoo fue uno de los pioneros de la era inicial del Internet en la década de los 90. Es una empresa de tecnología con sede en Estados Unidos. Fue fundada en 1994 por estudiantes de posgrado de la Universidad de Stanford. En sus inicios, Yahoo empezó como una empresa de búsqueda de información en Internet. Ya. Correcto, muchísimas Ya, gracias, ¿no? Entonces, mire, primeramente, siga Aníbal, por favor. ya. Entonces decimos que inició como una empresa de búsqueda de información, entonces se vio superado por las demás aplicaciones como son Google y Internet Explorer. Se vio superado porque fueron más eficientes y fueron un motor de búsqueda más accesible y fue ganando usuarios y Yahoo fue perdiendo. Entonces ahora Yahoo funciona solo como una empresa de que es un portal de noticias y anuncios. Ujú. Ya, Correcto. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias, te agradezco. Bueno, Yahoo tiene una historia, ¿no? Yahoo realmente nace también de Stanford, de las universidades de Estados Unidos. Hay dos creadores, dos estudiantes que realmente se quedaron con su año sabático y después del año sabático se dedicaron a hacer una situación de búsqueda para ver si es que, por ejemplo, su equipo de la universidad, ahí juegan mucho el básquet, ¿no? Juegan mucho el básquet para ver cuál de esos equipos de ahí, por ejemplo, de las otras universidades, cómo jugaban y todo eso. Entonces ellos querían buscar esa información para que de esa manera, mediante análisis y todo eso, puedan preparar a los equipos, a los jugadores, cambiar las posiciones, etcétera, etcétera. No creo que fue de la razón y después se creó una gran empresa. Después de todo eso, como eran muchachos, se presentaron donde los grandes empresarios que realmente había en Estados Unidos, pero viendo la necesidad que necesitaban también fondos, ellos comenzaron a poner publicidad, también mandaron publicidad y lo que hizo es que esta publicidad realmente pierda la misión, la visión de eso y realmente en eso ya se elimine más lo que es la búsqueda que necesitan más que todo dedicado a la publicidad. En este momento está orientado a lo que son correos electrónicos que se utiliza y aparte también algunos contenidos y noticias que le podemos encontrar ahí, ¿no? Muchísimas gracias, Aníbal. Vamos con Google. Me ayuda con la lectura, por favor, Génesis. 1997. Google. Larry Page y Sergey Brin fundaron Google en 1997, comenzando la empresa con el buscador que hoy es el más utilizado en el mundo. Ante la creación del motor de búsqueda más famoso del mundo, encontrar información de cualquier tipo nunca había sido tan sencillo. Google se creó porque Larry y Sergey fueron ayudados por su profesor Héctor García Molina Así. cuando desarrollaban un buscador de Internet para su tesis doctoral. El Ujú. origen de la palabra Google querían hacer honor al término matemático Google, que es el número 10 elevado a la potencia 100, es decir, una enorme cantidad de cero.
Correcto, muchísimas gracias, Génesis. Entonces, miren, nacen como una orientación también, como un desarrollo, pero sino que lo que decían es Google es buen buscador, ya hasta ahora lo tenemos, ¿no? Y se va desarrollando con otras aplicaciones más, pero no tiene publicidad y todo lo que está en la web necesita publicidad. Entonces, ¿qué dijeron? Ellos van a buscar, por ejemplo, se me ocurre, van a poner para una búsqueda en un vehículo, qué sé yo, Toyota, Mercedes, ¿no es cierto? Y al lado le van a poner los auspiciantes. Entonces, van a ver como unas páginas amarillas que se anexan al lado. Al lado de la búsqueda también van a haber sitios o como se llama locales referente a que estoy buscando autos, pero aquí también le pongo al lado derecho se encuentran también las diferentes empresas de autos. No estoy buscando comida y acá también van a estar los diferentes tipos de comidas, restaurantes, etcétera, etcétera, con los nombres, ¿no es cierto? ¿Sí me entienden? Entonces se iban anexando y haciendo como páginas amarillas. Al principio se decía que era más o menos un presupuesto que los chicos tenían de unos 200,000 dólares, después le ofrecieron 1 millón y después en el mercado de bolsas de Estados Unidos se comenzó a mover tanto que ahora lo que maneja y lo que está manejando en este momento es muchísima información, se está anexando también aparte de eso muchas aplicaciones que nosotros tenemos con los correos electrónicos y todo lo demás de información que nos están dando, entonces a cada momento está actualizando, pero habrá un principio, habrá un fin para Google, yo pienso que sí, porque habrán nuevos programas así como has visto en este momento, o Google también se podrá seguir fortaleciendo, ¿no? Seguir fortaleciendo y comprando todas las ideas y todos los programas que están llegando. La tecnología tiene un principio y tiene un fin. Y creo que en esa situación también vienen otras aplicaciones. Por ejemplo, la inteligencia artificial es uno de los factores muy importantes en eso. Vamos con los buscadores. Vamos con el primer párrafo, por favor, me ayudan con la lectura. Me alza la mano. Doménica. Ya dice. Buscadores. Un buscador de Internet o motor de búsqueda como un servidor informático especializado en la búsqueda de información en la web. Los resultados de búsqueda de una consulta suelen aparecer en forma de lista y pueden consistir en páginas web, imágenes, videos y otros formatos. Buscadores de Internet o motor de búsqueda. Dentro de los navegadores, por lo general, siempre vamos a encontrar una barra con una lupita. Y adentro de esa barra vamos a añadir nuestro texto de búsqueda, que por lo general, al momento de realizar nuestra búsqueda, vamos a encontrar sin números de respuestas en forma de lista y nos van a salir ya sean imágenes, textos, PDFs y entre otros. Ya. También ya está dicho que el mejor motor de búsqueda y el más utilizado a nivel mundial es Google. Ya, pero también existen otros motores de búsqueda como lo que es Safari, Mozilla, Bing, Yahoo, Baidu y entre otros. Correcto, muchas gracias, Doménica. Vamos por el otro párrafo. Me alza la mano, por favor, el siguiente párrafo. Por otro lado, algunos motores de búsqueda también investigan y ofrecen datos disponibles en bases de datos públicos o directorios abiertos. En este sentido, se diferencia de los directorios web, en que estos se gestionan por editores humanos, mientras que los buscadores de Internet operan de forma algorítmica. Esto quiere decir que estos buscadores estos motores de búsquedas quiere decir que nos distribuyen unos mecanismos de organizaciones que distribuyen la información mediante la red, que son utilizadas por los usuarios. Correcto, Edwin, gracias. Bueno, lo que nosotros vemos, lo que nosotros nos dicen aquí también los motores de búsqueda también forman de una forma algorítmica. Cuando hablamos de una forma algorítmica es una programación que se hace, que se genera con el fin de ¿qué? De recabar información. ¿Qué es lo que se está viendo? Por ejemplo, una imagen, una foto, una canción, un video, y ahora que está ahí, lo que se está viendo, entonces esto lo comienzan a recoger. Por ejemplo, estamos escribiendo un libro, por ejemplo, Carolina, Marilyn y mi persona estamos escribiendo un libro, y el libro mío, por ejemplo, tiene, por decir, unas 200,000 visitas. Entonces le ponen como primero, ¿no es cierto? Y ahí vamos viendo la cantidad de personas que también están viendo y están consultando esa información, ¿no es cierto? Y eso lo podemos hacer, la programación está justamente para contabilizar cuánta información tendremos guardado en Internet, cuánta información tenemos registrado en Internet, cuánta información tienen guardado en nosotros, en todo lo que nosotros hemos navegado en el Internet. Eso realmente no lo sabemos, pero hay información que sí lo tenemos desde que comenzamos a usar cualquier dispositivo informático, ¿no es cierto? Vamos con la última parte. Me ayuda con la lectura, Marilyn. Buenos días.
Buenos días, Liz. Los buscadores de Internet son aplicaciones que recopilan una gran cantidad de datos, utilizan técnicas como rastreo, la indexación de páginas y la búsqueda, deciden qué páginas se pueden rastrear, seleccionar las páginas que se van a indexar y deciden aspectos como los anuncios que se deben añadir o cómo se clasifican las páginas. Los buscadores de Internet son conocidos como motores de búsqueda, son herramientas en línea que permiten a los usuarios encontrar información de una forma rápida. Y también tenemos enlaces, fotos, videos. Y también tenemos los motores de búsqueda que son como Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, Baidu y Yandex. Estos son los buscadores, son herramientas esenciales para acceder y descubrir información en línea. Correcto, muchísimas gracias, Marilyn. Entonces, lo que nosotros buscamos aquí, lo que vemos, por ejemplo, es, deben rastrear páginas, ¿no? Indexar páginas, rastrear páginas y buscar las páginas las que más se utilizan también en este momento, ¿no es cierto? Entonces, miren, entonces hemos visto y hemos hablado un poco de los buscadores, de los navegadores, también lo que es la gestión de la información, y hemos visto unos temas muy interesantes sobre esta clase, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí vamos a las conclusiones, ¿no? ¿Qué es lo que nos hemos aprendido el día de hoy? Bueno, estamos en la parte final, chicos. No se olviden de hacer sus tareas, sus deberes como se les ha pedido, ¿no es cierto? Con lo que es en las rúbricas se establece los 4 requisitos que deben estar, ¿no es cierto? Cada vez vamos aprendiendo un poco más y terminando con este tema, lo que es la gestión de la información, tenemos que decir que la información tiene un ciclo de vida. Y esa información es bajada, es contratada, es archivada y también al último es eliminada, ¿no? Y posteriormente vendrá otra información y esa información la utilizamos también para que sea una información verídica, ¿no? Y que no podemos sacar información de todos los lados, porque toda la información que está en la web nos damos cuenta que no todo es real, no todo es verdadero, así que tenemos que ir buscando la información que es real y que es falsa, ¿no es cierto? Y la información que es verdadera nosotros tenemos que buscar en los sitios, por ejemplo, páginas de la Universidad Propia Estatal de Bolívar, en páginas donde que realmente estén libros, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y por otra parte hemos visto una parte de la historia, cómo ha evolucionado lo que es esto de los navegadores, ¿no? Cuando antes realmente no tenían y no tenían esa visión o esa forma de pensar que realmente tanto iba a llegar al Internet. Imagínense que antes teníamos las páginas amarillas, todo era impreso, y ahora voltearnos para buscar las cosas mediante el Internet, ¿no es cierto? Y usar estos buscadores, ¿no? Y cada uno ha tenido una trascendencia, cómo nacieron y hasta dónde quedaron, cómo se crearon las empresas, cómo vendieron las empresas, cómo compraron acciones, cómo fueron desarrollándose para realmente después quedarse en lo que tenemos en este momento, ¿no es cierto? Como buscadores. Uno de los buscadores más fuertes que tenemos en este momento es Google, ¿no? Y que va anexándose a diferentes también aspectos, ¿no es cierto? Dentro de esto no se ha dejado ahí como una empresa más grande también con recursos, ¿no es cierto? Una empresa que valía $200,000 llegó a 1 millón y después de 1 millón ha disparado ya totalmente lo que es el valor, ¿no? De estas empresas. Miren, empresas que lo tenemos ahí que realmente van fortaleciendo. Y si esas empresas decaen, si esas empresas, viene otra empresa más fuerte, con más tecnología, ellos vendrán, ¿no es cierto? Ahora tenemos lo que es la inteligencia artificial, uno de los aspectos muy fundamentales también que vamos a ver en otras clases, que también llevarán a esa parte, ¿no es cierto? Y los buscadores, los diferentes tipos de búsquedas que se realizan, también lo veremos en una próxima también clase, cómo podemos buscar para que las búsquedas sean más rápidas y efectivas, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias, señores estudiantes. Nos estamos viendo la próxima semana con nuevos temas, lo que es tecnologías de la información y la comunicación.